La palabra de Dios nos enseña que para poder acercarnos a Dios debemos también hacer participar a nuestras emociones. Nuestras emociones deben estar involucradas en la adoración. Así que yo le animo en esta tarde, en los pasajes que vamos a ver, que usted reflexione cómo usted se acerca a Dios. Como dije, no queremos una adoración vacía, una adoración emocional. Lo que estamos buscando es que, partiendo de una vida obediente a la palabra de Dios, las emociones fluyan. Las emociones no son la base. No es que vamos a ¿cómo sería la palabra? A buscar las emociones en una forma obligatoria. No. Las emociones van a venir en la medida en que nosotros reconozcamos ciertos obstáculos que nosotros mismos podemos estar colocando a nuestra vida espiritual, porque la adoración, la base es el corazón, la sinceridad. Las emociones son la puntita del iceberg. Tienen que estar, claro que tienen que estar. A Dios le agrada la alegría de los que se acercan a Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él con alegría. La preocupación es esta: ¿por qué cuando nos acercamos a Dios vamos con sueño? ¿Por qué cuando buscamos al Señor vamos como si fuera algo pesado, algo que nos carga, algo que no quisiéramos hacer? Pero cuando vamos a otras cosas, por ejemplo a comer algo que nos agrada, las emociones ahí están, ¿sí o no? Cuando vamos a nuestro artefacto favorito, la televisión, el celular, el juego, y a los que les agrada su trabajo, también las emociones están. Las emociones acompañan cuando disfrutamos de algo. La pregunta es, ¿por qué a muchos de nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nuestras emociones están como que apagadas? ¡Pum! Lo tenemos apagado. El emocionador, decía un predicador. Mire por favor 2 de Samuel 6:5. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hayas, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Note? Y el 12, note lo que dice el 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y en todo este capítulo hay alegría, hay gozo, hay música. Y la música, como hemos dicho, tampoco es la base ni es la adoración por excelencia, pero es una de las manifestaciones más visibles de emoción y de alegría. Y cuando David va a buscar el arca del pacto que estaba aquí en esta casa, él va con alegría y con música. Él va a buscar a Dios, vamos a decir así. No va pues, tengo que ir a traer el arca. No, él va alegre, gozoso para buscar a Dios. Noten esto. El versículo 13, noten lo que dice. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Noten la alegría de David, ¿no? Siguiente, note versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Tremendo, ¿no? Y note lo que dice el 15. El 15 complementa. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué tal comparsa, no? ¿Qué tal
procesión allí. Y es que David, cuando se acercaba a Dios, y uno puede mirar los salmos, creo que hoy vamos a mirar 1, 2. David, cuando se acercaba a Dios, David se acercaba con alegría. Él no podía buscar a Dios con tristeza. Incluso él utilizaba música, instrumentos de toda clase, dijo el versículo 5. Arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. La música es una expresión de adoración, obviamente, pero noten la alegría de David. Se iba a traer algo importante para él, era el arca, pero lo acompañó con música. No sé si usted recuerda cuando Perú jugó el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia, ¿no? Creo que fue aquí en Lima. El hecho es que mientras duró el partido había un silencio en la calle hasta que Perú metió el gol y se escuchó ese gol resonante, pues, en todas las cuadras, ¿verdad? Uno estaba en su casa y escuchaba ¡gol! Por todo lado. Y a mí más me sorprendió la reacción. Estábamos ahí reunidos en casa y alguien en casa que es tranquilo, que normalmente se controla, trata de no expresar mucho sus emociones. Cuando Perú metió gol ese día, esa persona no pudo disimular sus emociones. Saltaba de medio metro hacia arriba. 1 metro por lo menos habrá saltado de emoción varias veces. Parecía canguro. ¡Gol! La cara no podía dejar de llorar, hasta empezó a lagrimear. ¿Por qué? Estaba alegre, estaba contento. Y note que cuando uno se emociona, el cuerpo entra en movimiento, ¿verdad? Y ahí dice que David danzaba, David estaba contento, estaba gozoso. Y él trataba de hacerlo en una manera armoniosa, acompasada, pero el gozo que él tenía se expresaba también en la danza que él tenía para con Dios, que luego fue mal visto, ¿no? Pero fue, bueno, no estaba mal, sino que alguien no tuvo un buen parecer en cuanto a ello. Pero a lo que voy es que David valoraba tanto a Dios, para él Dios era tan, pero tan importante, que él cada vez que se iba a encontrar con Dios, él estaba emocionadísimo. Emocionadísimo. Nosotros, ¿cómo somos cuando nos toca encontrarnos con Dios? ¿Vamos con alegría? Vamos a hacer nuestro devocional. Con alegría. Vamos a cantar a nuestro Dios. Con alegría. ¿Así es nuestra vida para con Dios? Oh, nos aburre Dios. 1 hora de mensaje. ¡Wow! Así es nuestra vida de adoración. En cambio, podemos pasar 2 horas, 3 horas mirando una película, emocionados. Nuestras emociones siempre acompañarán a aquello que nos interesa. Aquello que nos interesa. Mire, por favor, 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Nuevamente aquí se ve a David. Noten ustedes, por favor, 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos, miren la preocupación del rey David, a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Para David, estar ante la presencia de Dios era estar ante un rey, obviamente, y él no podía acercarse con tristeza, mucho menos con falsedad. Así que él trataba de organizar la música de tal manera que haya alegría delante de Dios. Porque debe ser así, ¿no? Delante de Dios debe haber
alegría. Delante de Dios debe haber alegría. Y él estaba pensando así. En cambio nosotros muchas veces cantamos como si fuera un duelo, como si fuera un velorio, ¿no? Cantamos himnos como si fuera pues un tema difícil, como si nadie quisiera, como si fuera lo peor cosa del mundo ser cristiano y seguir a Dios. Y no debe ser así. David decía, bueno, estar delante de Dios es lo máximo. Obviamente no era algo superficial, él tenía un corazón para el Señor en ese momento. Miren lo que dice Segundo de Crónicas 15:26 en adelante. Segundo de Crónicas 15:26 al 29. Note lo que dice. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, un acto de adoración, ¿verdad? Luego dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenaías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. No era una comparsa desordenada, no era la orquesta del Chavo del Ocho, de la Chilindrina, no. Era algo bien organizado. Estaba David bien vestido, con lo mejor que podía tener en ese momento el rey, un lino fino. También estaban los levitas, la gente apropiada para ministrar, para llevar el arca. Estaban los cantores y había un maestro de canto, alguien que dirigía el canto. No era un desorden, no era que era un griterío, un loquerío, un llanto, era algo organizado, algo acompasado, algo armonioso. Y David estaba vestido así. Noten el versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Noten, ¿no? Instrumentos melódicos, instrumentos armónicos, instrumentos fuertes, una trompeta, una bocina. No eran instrumentos bajitos, eran instrumentos fuertes. Y así que la melodía era algo que resaltaba en esa música. Los salterios y las arpas eran instrumentos de cuerda que podían dar el acompañamiento. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, como que nos va dibujando un estilo musical donde la melodía prima y la armonía va en segundo lugar. Había un orden en esta adoración musical. Note lo que sigue. Bueno, el 29 habla de lo que pasó con Mical, ¿verdad? Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y los menospreció en su corazón. Noten, la expresión del gozo de David fue mal interpretada, fue hasta menospreciada. Pero lo que yo quiero que noten es nuevamente las emociones de David para con Dios. Como cuando él se trataba de Dios, él se emocionaba. Él incluso como no era en una forma desorganizada, pero su emoción era tanta que no podía dejar de moverse. Digámoslo así. Él estaba feliz. Él estaba feliz. No sé si usted ha visto un pequeño cuando su papá o su mamá le traen algo que le han ofrecido y él se pone feliz. Los niños no pueden controlar su cuerpo. ¿Sí o no? Algo así estaba David. Él estaba feliz de poder ver el arca de Dios. Él estaba feliz de poder estar cerca, porque el arca de Dios literalmente era Dios allí con ellos. Así que él estaba muy gozoso de que Dios estaba con él en ese momento. Nosotros debemos buscar a Dios emocionados también. Usted debe prepararse, note David, lindo, fino, organizadito, bien bonito, como usted está ahora escuchando el culto. Yo espero que esté presentándose delante de Dios apropiadamente. No, pastor, pero nadie me ve. Dios le ve. Si Dios mira el corazón, ¿por qué David hizo todo eso? Porque su corazón era un corazón sincero que adoraba a Dios y a Dios se le presentó lo mejor que él podía hacer en ese momento. Quizás no tenemos un lino fino, quizás tenemos algo más baratito, pero
Es lo mejor que podemos dar a nuestro Dios. Quizás no somos los mejores cantores, pero no por eso vamos a hacer algo desorganizado, algo que sea ruido, una cacofonía. Tenemos que presentarnos ante Dios con lo mejor, pero sobre todo, emocionados. Porque estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante quien tiene poder sobre la vida y la muerte, quien puede sanar, quien puede curar, pero sobre todo, quien puede salvar a las almas. Eso debería emocionarnos a nosotros, quien derramó su sangre en una cruz por nosotros. ¿Por qué no nos emocionamos cuando se trata de Dios? ¿Por qué muchos creyentes están más emocionados con su trabajo, con la tecnología, con las cosas de este mundo, antes que con Dios? Y vamos a mirar eso en el transcurso de estos días. ¿Qué razones pueden haber? ¿Por qué nuestras emociones han flaqueado? ¿Por qué nuestras emociones pueden estar en 0 o -1 o en frías? ¿Por qué nuestras emociones no están con Dios y sí con otras cosas? Miremos otro texto. Primero de Crónicas, capítulo 16, versos del 4 al 6. Primero de Crónicas, capítulo 16, versos del 4 al 6. Note lo que dice. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Qué interesante David, ¿no? Él sabía que delante de Dios tenía que haber música, porque a Dios le agrada la música, ¿no? Y note lo que dice. Asaf el primero, el segundo después de él, a Zacarías, Jehiel, Semiramón, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed, Edom, Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Luego dice, también los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Versículo, hasta ahí nada más. Noten entonces cómo había música, ¿no? Delante de Dios y cómo es que la música estaba continuamente, ¿no? No es que a Dios no debía dejar de haber música. Y uno puede reflexionar en eso, ¿no? Hoy en día hay música por todo lado. Aún en la cuarentena, ¿no? Lo que siempre ha habido, a pesar que ya no ha habido carros, ha habido silencio en las calles, siempre se escuchaba música. Porque la música forma parte de la vida del ser humano. Y a Dios le agrada la música. David sabía eso. Pero David ponía gente apropiada. Gente que cantaba pues apropiadamente. Él cuidaba todo eso. Porque a Dios uno se presenta lo mejor que uno puede hacer. Primero de Crónicas 16, del 37 al 43. Note lo que dice. Primero de Crónicas 16, del 37 al 43. Primero de Crónicas 16, del 37 al 43. Nuevamente, adoración y música continua, dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca de cada cosa en su día. Noten. El versículo 38. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes y a sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en un lugar alto que estaba en Gabaón, versículo 40, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Versículo 41. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, ¿qué dice, hermanos? Para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Versículo 42. Con ellos a Emán, a Jedutún con trompetas, címbalos, para los que tocaban y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Versículo 43.
y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir a su casa. David organizó la adoración en el templo. Aparte de que había sacrificios de animales como ofrendas a Dios de acuerdo a la ley que ellos tenían, David organizó la música en el templo para que todo el tiempo haya gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se imaginan a esos levitas cantar así, todo apagados? ¿Se imaginan a esos sacerdotes tocar la trompeta como que ya les pesa la mano? No, y no eran cualquier persona, eran gente consagrada, piadosa. No era gente que vivía así en una manera pecaminosa, era gente que demostraba consagración a Dios. A Dios le agrada la música, pero le agrada también nuestra emoción para con Él. Vamos a mirar un texto más en este tiempo. Segundo de Crónicas 29, 25 al 30. Note aquí las emociones y la música presente. Segundo de Crónicas 29, versos 25 al 30. Note lo que dice. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Procedía de Jehová. ¿Qué procedía de Jehová? Que haya continuamente música, adoración musical. Versículo 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Versículo 27. Noten, estamos hablando del tiempo de Ezequías. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ven toda la participación de la gente en la adoración. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que estaban con él, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías, esta parte, note, y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, con la escritura de ese momento. Y ellos, ¿qué dice, hermanos? Alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Yo no creo que a Dios le agrade una adoración sin emoción. Es cierto que la emoción puede ser superficial, o la adoración es superficial cuando la base son las emociones. La base debe ser, como hemos visto en la mañana, la palabra de Dios, la obediencia, el día a día. Pero eso debe llevar a emocionarnos a nuestro Dios. Al reconocer a un gran rey, debemos estar con todo nuestro ser allí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestras emociones están apagadas? ¿Por qué es que cuando hablamos de la palabra o de buscar a Dios, muchos cristianos es tedioso, aburrido, pesado? Bueno, eso lo vamos a tratar de ir viendo en estos días para ir avanzando en este tema de las emociones. Pero la pregunta ahora es, ¿qué es lo que le emociona a usted en esta vida? ¿Le emociona a Dios? ¿Usted está buscando a Dios emocionado? ¿O es una persona que busca a Dios parco, triste? ¿Das esa imagen o damos esa imagen de que Dios es como algo triste que te puede pasar? No debería ser así. No debería ser así. ¿Dónde están nuestras emociones? ¿Están en este mundo, en las cosas de esta vida, en los pecados? ¿Dónde estamos poniendo nuestras emociones? ¿Y por qué Dios no es buscado, no es exaltado, no le cantamos alegres, gozosos como debemos hacerlo? Es cierto, nada de desorden. Recuerden, David estaba contento, emocionado, pero no por eso había la gente
se tiraba en el suelo, no por eso había pues una bulla, pues no, todo era ordenado, hasta un director. Pero ahí estaban las emociones fluyendo. Ahí estaban, en el caso de Ezequías que hemos visto hace un instante, ahí estaban las emociones, pero había orden. El orden no quita las emociones. Las emociones vienen como resultado de una vida que está constantemente buscando a Dios. ¿Usted se ha emocionado alguna vez leyendo la Biblia? ¿Usted se ha emocionado a las lágrimas al descubrir alguna verdad que antes no comprendía? ¿Usted se ha emocionado al ver la obra de Dios en su vida? A eso me refiero. Las emociones vienen de estar día a día con Dios. Y entonces, cuando uno llega al momento del canto, si uno ha estado día a día con Dios, y vamos a ver eso, las emociones van a fluir. Las emociones van a venir. Tremendo, tremendo, hermanos, para nuestras vidas. Vamos a orar, que Dios siga obrando entre nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, puede ser que estamos viviendo tiempos donde los cristianos ya no nos emocionamos por ti. Nos emocionan las cosas de este mundo. Y vaya que este mundo tiene diferentes cosas que pueden emocionarnos, Señor. Pero el punto es dónde está nuestro corazón. Cómo nos acercamos a ti a través de la música, Padre. Con alegría, con tristeza, apagados. ¿Qué emoción reflejamos, Señor? Que no es sobrepuesta, sino es real. ¿Qué emoción te damos a ti, Padre bueno? Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestro corazón. Padre bendito, las emociones no son la base de la adoración, pero bien pueden ayudarnos a entender cuán lejos o cuán cerca estamos de ti. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a emocionarnos contigo de tal manera que en el día a día podamos estar buscándote, Señor, de todo corazón. Y cuando llegue el día del canto, el día en que tenemos que alabarte, emocionados, ordenadamente, te cantemos, exaltemos tu nombre, porque, Padre, a ti te agrada la adoración, a ti te agrada la música. Pero más que nada, te agrada, Señor, que tus hijos con sinceridad te busquen. Y eso se ve también en nuestras emociones. Señor, ayúdanos. Que nuestras emociones estén contigo, Padre. Si hay alguien que no te conoce, Señor, Padre, más allá de este tema que hemos visto, esa persona necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita venir a ti de todo corazón. Porque si parte de este mundo sin Cristo va a ir a la eternidad, necesita arrepentirse, necesita confiar en Jesús como su suficiente Salvador, creer en Él como su Señor. Oro, Padre, por ello, oro para que podamos tomar decisiones, Señor. Puede ser que nos damos cuenta que no estamos haciendo bien. Y si no estamos haciendo bien, Padre, nuestras emociones están en otro lado. Puede ser que necesitamos, Padre, venir a ti. Oro, Señor, por aquellos que ya lo han hecho. Oro por aquellos que están tomando decisiones en sus vidas. Tú lo conoces, Padre. Tú sabes sus vidas, sus corazones. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que hemos pasado meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Qué bendición, hermanos, la palabra de Dios. Yo espero que en estos días sigamos con esa interrogante y reflexionemos sobre qué pasa con nuestras emociones. ¿Por qué no buscamos a Dios más motivados, más emocionados? Y si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Pero si no, reflexionemos en nuestras vidas.